Vamos a hablar sobre esta alerta por el cáncer oral que al menos en nuestro país o en todo el mundo, en todo caso, estaría pues incrementándose los casos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este tema con el vicedecano del Colegio Odontológico de Lima, el doctor Jaime Otero Injoque. Doctor Jaime, muy buenos días, bienvenido a Exitosa, le saluda Fátima Constantino. Hola Fátima, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos pues para conversar sobre este tema tan importante para la salud de tus oyentes. Muchísimas gracias, vicedecano. Vicedecano, vamos a empezar por algo bastante práctico a la población, ¿verdad? ¿Qué debemos entender por cáncer oral? Sí, así como se presentan diferentes pues tumores malignos, digamos, no crecimientos anómalos en cualquier parte del cuerpo, también sucede que hay lo propio pues en boca, ¿no? Digamos, tanto en el labio como en la lengua, en el paladar, ¿no? Incluso en la parte que se recubre internamente la boca, la mucosa oral, ¿no? Y se generan ahí igualmente tumores, ¿no? Malignos de crecimiento pues descontrolado, que la estadística reciente nos va mostrando que lamentablemente van en aumento, ¿no? Ya hoy día el 2% de los cánceres son vinculados al cáncer bucal, ¿no? Al cáncer oral, y esto se ha duplicado prácticamente en los últimos 10 a 15 años. Se ha duplicado, imagínense. Ahora bien, se pensaba que este cáncer estaba más atribuido o se presentaba más en personas mayores de 60 años. ¿Eso también ha cambiado en el tema poblacional? Sí, exacto. También revisando la estadística históricamente, lamentablemente, si bien es cierto se mantiene la mayor frecuencia en este grupo, ya hay una disminución, ¿no?, de la edad de aparición, y también va creciendo preocupantemente también la incidencia en las mujeres, ¿no? Mayor incidencia. Y antes era algo más masculino también, así es. Claro que sí. Ahora bien, doctor, uno pensaría que de repente en el tema del cáncer oral, a ver cómo le consulto este tema. De repente podemos nosotros percibir algunos síntomas. En el cáncer de la mama siempre nos dicen, a ver, pálpense y todo lo demás. En el cáncer bucal oral, por ejemplo, podemos advertir ciertas presencias que pudieran nos pudieran hacer sospechar de este cáncer. Sí, tal cual lo comentas. Ahí el signo de alerta, que sería quizás lo más importante, ¿no?, que todos los oyentes siempre recuerden, es que si alguien tiene una herida, ¿no?, pensemos una llaga, un afta, una herida, ¿no?, en boca, tanto en el labio, como te decía, como en la parte interna de la boca, una herida que no cierra, que no sana, digamos, después de 2 semanas, no es que sea cáncer, ¿no?, pero sí es un signo de alerta muy, muy claro que toca ir al dentista para que nos revise directamente esa herida, ¿no? Si después de 2 semanas, repito, ¿no?, una herida no cierra, hay que revisarla cuanto antes. Sería esa la primera señal de alerta. ¿Cuál sería de repente la otra señal? De repente no hay esa frecuencia, esa presencia de las aftas o estas heridas. ¿Cuál podría ser también una señal para estar atentos? Muy bien, sí, igualmente cualquier aparición, ¿no?, de alguna zona de repente más roja, incluso blanca, ¿no?, ahí más o menos que circundan los colores de las lesiones, ¿no?, que aparece, digamos, y vemos que va creciendo, etcétera, también, ¿no?, automáticamente, como siempre, no solamente para un tema de cáncer, sino para otras enfermedades bucales, pues siempre nos conviene ir al dentista, ¿no? Hay que visitar al dentista regularmente, unas 2 veces al año por lo menos. Unas veces al año por lo menos. Nos comentaba de que la población que está siendo afectada, ¿verdad?, con este tipo de cáncer, pues ha experimentado también un cambio, y queremos saber cuál es la razón para que las mujeres en estos momentos seamos, digamos, las que mayor presentemos este tipo de cáncer. Sí, bueno, no es que se dé una causa-efecto directa, ¿no?, pero los signos de riesgo, los factores, de riesgo en el cáncer bucal son el tabaco, ¿no?, el alcohol, de hecho la exposición prolongada, descontrolada al sol también, y el papiloma virus humano, ¿no?, que también genera una asociación con el cáncer bucal. Y de igual manera, mal consumo de vitaminas también está asociado al mayor nivel de cáncer bucal. Y también en el camino algún procedimiento odontológico que no se haya controlado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una curación rota, ¿no?, que está haciendo una herida constantemente, una prótesis quizás mal adaptada, ¿no? También son factores de riesgo importantes. Y muy delicado, ¿verdad? Doctor, en esa misma línea también queremos saber, ¿tenemos un sistema de salud que puede realmente detectar a tiempo este tipo de cáncer? Sí, pues como son lesiones, digamos, medianamente visibles, ¿no? Es propio de la formación del cirujano dentista no solamente ver los dientes, ¿no?, sino ver toda la boca. De hecho, estudiamos todo ello y sí, los profesionales están preparados. Hay que buscar obviamente un buen profesional que se encuentre
habilitado, ¿no? Con todo el conocimiento en línea, pero la idea es que podamos darle cobertura a la población en ese sentido, tanto en el sector público como en el sector privado. Claro que sí. ¿Usted considera en todo caso que teniendo esta información, de igual forma no hay de repente los controles preventivos, la población no está muy interesada? Creo que en el tema de salud siempre es un poco flojo, ¿no? Decirle a las personas que actúen de manera preventiva, actúa ya cuando la enfermedad está presente. En el tema bucal, en el tema odontológico, ¿sucede igual? Sí, lamentablemente hay una cultura de repente no tan cercana a la visita periódica al médico y al dentista. Sin embargo, es importante también recalcar que a nivel de MINS, a nivel de salud, ¿no? El segundo motivo de consulta externa, ¿no? En estos establecimientos públicos tiene que ver con atención dental, ¿no? Por la gran cantidad de lesiones de caries que existen, ¿no? Los problemas que hay también en las encías en paralelo. O sea, sí hay una demanda, digamos, de atención bucal en nuestro país que ocupa el primero o el segundo lugar según el grupo etario, ¿no? Haber tenido, pues, presentar en todo caso caries a muy temprana edad, ¿podría ser también un factor de riesgo, doctor? No como tal, no es que si hay caries, como que las caries se transformen, digamos, en cáncer, eso no sería correcto, pero sí, desde el punto de vista que las lesiones de caries se producen justamente por una combinación entre una mala higiene, ¿no? Y un consumo probablemente pues descontrolado, desmedido de azúcares, ¿no? Sobre todo carbohidratos refinados, artificiales, ¿no? Y eso sí, la mala higiene bucal, ¿no? Como también la enfermedad crónica de encías, ¿no? La gingivitis, la periodontitis sobre todo, sí son factores de riesgo para aumentar el riesgo de cáncer bucal, ¿no? Hasta en un 30%, por lo menos, la mala salud bucal, ¿no? En el caso del cáncer bucal, el cáncer oral. Y también, a su vez, algo súper importante que nos debería llevar al dentista con mayor frecuencia, es que la presencia de esas condiciones negativas en boca, ¿no? Como la enfermedad de encías, como la mala salud bucal, incluso la pérdida de dientes, ¿no? También está relacionándose hace tiempo en la literatura, en la ciencia, pues, con cánceres de otro tipo, ¿no? Digamos, en cánceres de estómago, cánceres de colon, de páncreas, de pulmón y mama principalmente, se ve una relación, digamos, no es que se generen en la boca, ¿no? Pero sí hay una relación interesante entre problemas bucales, ¿no? Y cánceres en otros órganos como los que te comentaba. Claro que sí. El cáncer bucal, doctor, cuando ya hablamos como tal de un cáncer, ¿es asintomático o son muy claros los síntomas en este punto? Lamentablemente no suele generar dolor, ¿no? Si te refieres al dolor como un síntoma, pero sí se ve, digamos, el cambio de la coloración, ¿no? La textura, digamos, de la mucosa o de los tejidos que recubren la boca. En este caso los signos son más visuales, digamos, que se generen algún tipo de molestia o dolor. Claro que sí, doctor. A veces hay una cierta insistencia, ¿verdad? A partir del desconocimiento, de creer que de repente si yo consumo tabaco o consumo alcohol, el simple hecho de lavarme los dientes, pues de alguna manera arregla o soluciona cualquier tipo de riesgo a una enfermedad. Pero por favor, de repente usted como el especialista también pueda ampliar justamente el conocimiento para nosotros y todo el público de Exitosa, justamente cuáles son estos agravios que le causamos a nuestra salud cuando consumimos ese tipo de sustancias. Sí, claro, Fátima, muchas gracias. Sí, claro, no solamente se trata, digamos, de hablar de la boca, ¿no? Como que fuera una parte aislada, ¿no? Digamos, del cuerpo, sino que cuando uno fuma, ¿no? Si bien es cierto, pues coloca, pensemos, el cigarro en la boca y obviamente el humo va entrando por la boca, al final lo que uno tiene es una droga que está, digamos, afectando todo el cuerpo, ¿no? Y no sería, digamos, suficiente con hacer una higiene en esa zona, digamos, de la boca como para pretender que ya se va el efecto, ¿no? Pasa lo mismo con el alcohol, ¿no? Igual pasa por la boca, pero claramente el efecto del alcohol también es sistémico, digamos, afecta a todo nuestro cuerpo, ¿no? Somos una sola unidad, digamos, ¿no? No podemos hablar de la boca aislada del resto del cuerpo. Porque hemos visto incluso en algunos casos, ¿no? De personas que dicen, no, pero yo sí voy al dentista, ¿verdad? Incluso sabemos que ustedes también como dentistas cuando inician un tratamiento pues prohíben ciertas sustancias, ¿no? Pero vemos también una cierta insistencia de dejar justamente estos hábitos bastante negativos y para ellos es un poco difícil entender la causa-efecto, ¿verdad? Sí. Aunque yo creo que hoy en día, además con todas las señales, ¿no? que dan los empaques tanto de alcohol como de cigarrillos, ¿no? Muchas personas saben que es algo negativo, ¿no? De hecho, vemos las fotografías, ¿no? Claramente en los empaques de tabaco, y el fumador sabe que le hace daño, ¿no? Es más un tema psicológico, ¿no? La adicción propia, y bueno, por ahí hay que trabajar en uno mismo, ¿no? Y cambiar, pues, esos hábitos para
finalmente vivir más, ¿no? Siempre se habla de empezar por los niños, ¿verdad? ¿Cómo podemos justamente también iniciar este cuidado bucal, esta prevención de cualquier enfermedad que nos pueda pasar factura en la adultez cuando recién somos pequeños? Sí, toca primero a nivel de casa, ¿no? Desde el ejemplo que dan los padres, si se cepillan o no se cepillan los dientes, si resulta esto pues una práctica positiva, ¿no? Conveniente que se va dando en casa, por un lado, ¿no? Y también lo mismo con la alimentación, ¿no? Que, bueno, no se van a prohibir los dulces, ¿no? Pero por ahí, pues, que sea algo como no tan frecuente, ¿no? Y por otro lado también, pues, en la cultura de ir al médico, ¿no? A los controles, a las vacunas, ir al dentista, pues para esto recibíamos también controles rutinarios, que al final, por muchas razones, a la familia les conviene, ¿no? Y pensar más en preventivo que en curativo, ¿no? Al final se gasta menos, al final hay menos molestias, y no hay por qué esperar pues que se den las enfermedades para visitar finalmente a los profesionales de la salud, ¿no? El cáncer, por así decirlo, nos avisa, ¿no? Si ya, por ejemplo, como usted ha señalado, ya hemos presentado una enfermedad de las encías y todo lo demás, podríamos de alguna manera desembocar en este tipo de enfermedad un poco más grave. Doctor, para saber en todo caso qué es una enfermedad de las encías, cómo esta se manifiesta también. Claro que sí, claro que sí. Como sabemos, pues cada uno de los dientes, digamos, está en relación, ¿no? Con el hueso maxilar, el hueso mandibular, y todos los tejidos que le dan soporte a los dientes, ¿no? Y le dan protección a los dientes también, se le conoce justamente como los tejidos, ¿no? Periodontales, o finalmente, como dices, las encías, ¿no? Que también tienen, por un lado, este problema de que cuando hay bacterias, ¿no? Las bacterias que se acumulan justamente por una mala higiene, hay algunas bacterias que específicamente generan inflamación, ¿no? Que a eso se conoce como gingivitis, y si eso se proyecta en el tiempo, pues también se genera daño a nivel del hueso, ¿no? Digamos, del soporte de los dientes. Por un lado, ¿no? Por un lado hay una acción local de estas bacterias que inflaman y deterioran los tejidos que dan soporte a los dientes, pero también a su vez, ¿no? Cuando una persona tiene otro tipo de enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Algún problema autoinmune y, en fin, otras enfermedades sistémicas, también hay signos, ¿no? En boca que rápidamente el cirujano dentista puede detectar para trabajar, pues, en equipo, ¿no? Con el resto de especialistas, ¿no? Y lograr finalmente lo que se quiere, que es la salud y el bienestar de la población. Doctor, también consultarle, ¿no? Hace quizás décadas atrás, la solución a muchos problemas dentales se solucionaban realmente, valga la redundancia, con la extracción del diente, ¿verdad? Sí. Ahora hay más alternativas finalmente de solución. Sí, exacto, ¿no? Desde la propia prevención, que sería obviamente lo más conveniente, y bueno, si ya lamentablemente estamos frente a un cuadro ya de alguna enfermedad, ¿no? Algún deterioro, hay muchas, técnicas modernas, ¿no? Que ya molestan prácticamente nada, ¿no? Con una anestesia bien controlada, que permiten, ¿no? Trabajar a tiempo y pues con el mínimo, deterioro de los tejidos y de todas las estructuras de la boca, pues darle una solución que no solamente brinde pues estética, ¿no? Sino, como también decías, la salud, ¿no? Y la función adecuada, porque ya sabemos que la boca es súper importante para cada persona. Claro que sí, doctor. Antes de terminar, sí nos gustaría muchísimo, por ejemplo, que haga un resumen, ¿verdad?, para el tema de la prevención de este tipo de cáncer. Sí, muy bien, muchas gracias. En principio, pues evitar, alejar de la vida, de la familia, pues tabaco, alcohol, ¿no? Protegernos del sol. De hecho, tener una dieta con frutas, verduras que nos brinden vitaminas, ¿no? Y, de hecho, estar pues atentos, ¿no? Mirando cuando nos cepillamos, ver si algo cambia en nuestra boca, pues claramente hacer la consulta del caso al cirujano dentista. La alerta, también decíamos, la señal típica es una herida que tiene más de 2 semanas en boca y que no cicatriza, ¿no? No es cáncer, pero sí es una alerta clara de que toca ir a profesional, pues que nos puede dar una indicación al respecto, ¿no? Claro que sí. Doctor Jaime Otero, vicedecano del Colegio Odontológico de Lima, muchísimas gracias por habernos acompañado en este bloque, muy amable. A ti, Fátima, muchas gracias. Y aprovecho tu gran medio pues para recordarles a nuestros cirujanos dentistas que estamos de fiesta este 30 de noviembre, toca las elecciones en nuestro Colegio Odontológico del Perú, y pues en cada región vamos a tener una práctica democrática pues para elegir a nuevas autoridades. Hay que participar pues y que nuestro gremio odontológico sea siempre unido y fuerte. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Jaime Otero por esta comunicación, ¿verdad? Sobre todo lo que tenemos que saber para prevenir un cáncer bucal y sobre todo prevenir todas las enfermedades que se puedan dar en la boca. Nos unimos a esta recomendación de una mejora en la dieta, en nuestros alimentos, pero esto no va a ser posible en la medida que tampoco el poblador pueda acceder directamente a una alimentación saludable. Todo es concatenado, todo está relacionado.